Periodismo Ciudadano. Espacio independiente de entrevistas, noticias y opinión. Periodismo Ciudadano. Síguenos por Facebook Live en nuestras redes sociales. Periodismo Ciudadano es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Buenas tardes, amigas y amigos de Periodismo Ciudadano. Saludamos a los compañeros de La Voz de los Pueblos y agradecemos la amplificación para Radio El Tiempo en la parte norte de la ciudad de Quito. Muchas gracias por nuevamente darse cita a estas entrevistas que Periodismo Ciudadano genera con el objetivo de brindar otro tipo de información que generalmente en los grandes medios nacionales de comunicación no se los escucha o no lo difunde. Muchísimas gracias por darse cita y en esta tarde, como habíamos anunciado desde la semana anterior, vamos a entrar a realizar un análisis de cuál es la situación económica, cuál es la situación social y política que el Ecuador vive en los actuales momentos. Para esto, agradecemos y damos la bienvenida a Pablo Fidel Iturralde Blasio, dirigente social de una amplia trayectoria y compromiso con el trabajo cercano a las organizaciones sociales. Ha sido asesor de algunas organizaciones en el Ecuador, de pueblos y nacionalidades, y también consultor nacional e internacional en temas sociales, políticos y de desarrollo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Agradecemos tu presencia, Pablo. Querido Raúl, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Un saludo fraterno a todas las personas que nos ven o nos escuchan a través de Periodismo Ciudadano, de igual forma a través de La Voz de los Pueblos y de Radio Tiempo, que entiendo que tiene una cobertura, sobre todo en la parte norte de la ciudad de Quito. A las órdenes, Raúl, muy gustoso de encontrarme contigo. Nos conocemos además desde hace algún tiempo y eso hace que esto no solamente sea un diálogo para compartir reflexiones, sino también un espacio para encontrarse y para dialogar con un compañero y amigo. Muchas gracias, Pablo. Mira, como tú conoces, el país en este último tiempo ha vivido situaciones, momentos que ameritan un profundo análisis en relación a qué es lo que está sucediendo. O sea, cuáles son las causas que el país al país le están generando situaciones bastante complejas, ¿no? Sin embargo, quisiera por favor invitarte a participar en el análisis de uno de las novedades, bueno, entre comillas pongo novedades porque ya desde el 2017, página 12, parece que empezó y puso en el tapete algunos temas relacionados a las famosas offshore. El diario El País ha puesto en escenario de que hay algunas personalidades, entre ellas el presidente actual del Ecuador, que mantuvo, ¿sí? Realizó o mantiene prácticas de offshore en paraísos fiscales. Pablo, ¿cuál es el análisis, la reflexión en torno a esta noticia, como digo, entre comillas, que está siendo ahora parte del análisis a nivel nacional e internacional? Bien, creo que la denuncia realizada por esta investigación, que es una investigación de 2 años de trabajo, por decenas de medios periodísticos, de medios impresos a nivel internacional, muy connotados, de mucho reconocimiento, y otros medios de comunicación, y en la cual han participado más de 600 periodistas, revisando de lo que se conoce a través de los propios reportajes, aproximadamente 1.200.000 documentos. Vuelvo a repetir, 1.200.000 documentos, ratifica una cosa que yo creo que en general
quienes observamos, estamos preocupados por la realidad del país y la investigamos de manera permanente, ya la conocíamos, que es efectivamente el vínculo que existe históricamente por parte de las élites económicas ecuatorianas, y en este caso particular del señor Guillermo Lasso, actualmente primero propietario del Banco de Guayaquil, aunque ya funge de que no es el propietario, y actualmente, como todos sabemos, presidente de la República del Ecuador. Esta vinculación, como digo antes, no es nueva. Es una vinculación que se conocía desde hace mucho tiempo atrás, donde más de una docena de empresas, en este reportaje se habla de 14 empresas, en reportajes anteriores se hablaba hasta de más de 40 empresas, efectivamente, constituidas en paraísos fiscales, pertenecen efectivamente al Banco de Guayaquil y particularmente al señor Guillermo Lasso, ¿sí? Tal vez lo novedoso en esto es fundamentalmente dos cosas, diría yo. Lo primero, que Guillermo Lasso negó el vínculo con estas empresas offshore, ¿sí? Lo ha hecho sistemáticamente, lo utilizó además porque existe una prohibición legal en el Ecuador, producto de haber sido aprobada en una consulta popular. Recordemos que hay una prohibición expresa, ratificada mediante voluntad de la ciudadanía, de que las autoridades y en general los funcionarios públicos no pueden tener ningún tipo de empresa offshore o empresas en paraísos fiscales. Después quiero concentrarme un poco en para qué sirven estas empresas. Él lo había negado, incluso inscribió su candidatura, él no podía ser candidato a la presidencia de la República y peor posesionarse como presidente de la República al ser propietario de estas empresas offshore, ¿no? Y entonces el primer elemento novedoso es que esta denuncia lo que hace es ratificar un hecho que era conocido por, insisto, quienes investigamos la realidad, pero que fue ocultado de manera perversa por parte de los grandes medios de comunicación privados para favorecer justamente la candidatura de Guillermo Lasso en las elecciones anteriores. Y la segunda novedad que yo quiero, digamos, ratificar aquí es que la investigación esta que se conoce de la semana anterior es una investigación que establece el nuevo mecanismo offshore que está utilizando Guillermo Lasso. Efectivamente, Guillermo Lasso, antes de las elecciones de inicios de este año, de febrero y abril de este año 2021, es decir, a finales aproximadamente del año pasado, cerró varias de las empresas offshore que tenía en Panamá, que eran las empresas que se conocían públicamente. Y lo que sabemos es que actualmente ha abierto 2 o 3 empresas en este momento, creo que es Arizona, no me recuerdo exactamente el departamento de los Estados Unidos, ¿sí? Que es un nuevo paraíso fiscal a través de la aprobación de leyes que favorecen el esconder justamente estos dineros que comúnmente fugan para no pagar impuestos, ¿sí? Y utiliza esas empresas ahora, esas empresas offshore que están en Estados Unidos, para seguir manejando, digamos, sus cuentas personales, sus negocios, incluso el pago de elementos de campaña. Estos son los dos elementos novedosos, Raúl. Y tal vez, si me permites, para concluir esta primera pregunta, alguien puede decir, yo he visto comentarios seguramente de la gente que votó por Guillermo Lasso, de sus partidarios, ¿sí? Que dicen, pero no hay, y el propio Guillermo Lasso lo dice, no hay de qué preocuparse porque es la plata de Guillermo Lasso y él puede hacer con su plata lo que le da la gana. Lo escandaloso, Raúl, es que este tipo de acciones de tener empresas en paraísos fiscales se hace fundamentalmente con el objetivo o de lavar dinero, y lo digo clarito, lavar dinero, generalmente de procedencia ilícita, por ejemplo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado a nivel internacional, etcétera. Y 2, o se hace para evadir, y se hace también para evadir impuestos. Y es impresionante. Recuerden, el señor Guillermo Lasso hasta hace una semana nos planteó una ley al país donde pide que la clase media, sobre todo, pague más impuestos. Pero él se encarga a través de empresas de offshore de evadir justamente ese pago de impuestos. Pablo, realmente la respuesta o la reacción que tiene el presidente de la República
lo hace de manera muy general, muy escueta. Y prácticamente lo que él está un poco también es afirmando de que en algún momento hizo como práctica de su forma de hacer negocios estas offshore, ¿sí? ¿Aló? Sí, es completamente de acuerdo, Raúl. Entonces, Pablo, ¿cómo entender que hay esos antecedentes de un candidato a la presidencia de la República y en donde hay normativas totalmente claras de parte de los organismos electorales del país que hayan permitido efectivamente la participación de un candidato con esos antecedentes? Insisto en dos hechos, Raúl. El primero es la complicidad, efectivamente, de las instituciones del Estado, responsables de realizar, por un lado, las investigaciones, por ejemplo, con respecto a la evasión fiscal. Esos son la propia Fiscalía General del Estado, la Contraloría. El servicio de rentas internas también que tiene que evidenciar. Exactamente, sí. Y por otra parte, a nivel electoral, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tenía que haber rechazado esta candidatura, justamente por la presencia de empresas offshore. Sin embargo, esto denota lo que viene pasando desde el año 2017. Un contubernio entre las élites económicas, los partidos políticos tradicionales de la derecha ecuatoriana, ¿sí?, que representa a esas élites económicas, en función de proteger sus intereses, de impedir el triunfo de fuerzas alternativas como fue y es la Revolución Ciudadana o el propio movimiento indígena, por decirlo así, y al mismo tiempo bloquear, permitir que sus representantes, en este caso el representante del capital financiero de los banqueros, pueda participar en las elecciones y pueda engañar al público. Y el segundo elemento es justamente ese engaño. Ese engaño es fraguado fundamentalmente por los medios de comunicación. Si esto hubiera sido, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en el Ecuador si las empresas offshore fueran de Rafael Correa? ¿Qué hubiera pasado en el Ecuador si las empresas offshore eran de Andrés Arauz? ¿Hubiera habido la misma actitud de parte de los medios de comunicación? No solamente que hay una actitud de callar, sino que hay una actitud de encubrir. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, efectivamente. Quizás ahora, no estoy completamente seguro, pero se han dado ya algunos planteamientos, fundamentalmente desde la Asamblea Nacional, desde lo que es el bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana, y por otro lado desde la Comisión de Fiscalización, exigiendo la información al señor Guillermo Lasso para aclarar justamente la situación con respecto a su vinculación a estas empresas offshore. De comprobarse efectivamente que Guillermo Lasso está vinculado a este tipo de empresas, tendría que dejar inmediatamente la presidencia de la República y tendrían además que desarrollarse los procesos judiciales pertinentes. Por un lado, para obligarle a pagar impuestos y en segundo lugar, para castigar, en este caso, la evasión en el pago de tributos justamente a nuestro país cuando vemos cómo está atravesando la situación que está atravesando el país y la mayoría de familias ecuatorianas. Pablo, a raíz de lo que tú comentas en la parte final, me permite a mí un poco ingresar al otro escenario que quiero también saber, por favor, que tú nos hagas un análisis en relación al rol de la Asamblea Nacional. Efectivamente, ya hay, de parte de la Comisión de Fiscalización, se ha hecho ya una solicitud, llamémoslo así, para que se presente información relacionada a este caso. Y la pregunta es, en el caso del expresidente de la República, también estuvo vinculado a los INAH Papers, la reacción, el rol de la Asamblea Nacional prácticamente no tuvo ningún tipo de resultado. Estuvo ahí, fue denunciado, las evidencias fueron contundentes, pero no se hizo nada. ¿Cuál es la garantía de que en este nuevo escenario, con un nuevo actor vinculado a una misma práctica,
la Asamblea Nacional tenga resultados concretos, Pablo? Raúl, creo que es evidente el rol que viene cumpliendo la Asamblea Nacional, lastimosamente. Yo creo que hay que contextualizar la respuesta a la pregunta para poder entenderlo de mejor manera. En primer lugar, creo que es importante ratificar que el señor Guillermo Lasso viene a continuar y a profundizar la política económica y social, las políticas públicas, que se conocen fundamentalmente como neoliberalismo, y que son políticas públicas que fundamentalmente buscan una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, fundamentalmente del capital financiero, es decir, de los bancos, a costa de extraer esta riqueza de las clases populares, las clases medias y los sectores productivos, no solamente los sectores populares y medios, sino también sectores productivos, pequeña, mediana industria e incluso algunas de las industrias grandes del país, que son víctimas en este momento de lo que es este modelo financiero, especulativo, ¿no? Y de importaciones y contrabando, que es el que se le ha impuesto al Ecuador. Y esto lo quiere hacer en un plazo muy corto, es decir, lo quiere hacer de manera acelerada. Sabe el gobierno de Guillermo Lasso, por lo que ya pasó en el gobierno anterior, en el cual cogobernó Guillermo Lasso con Lenín Moreno. Podemos hablar de que este es un segundo periodo de este mismo grupo económico-político que está en el poder y que ahora le ha tocado el turno directamente a un representante de los banqueros. Anteriormente era un empleado o una persona que traicionó a sus electores y que se puso al servicio de estas élites económicas, y saben que en este primer momento, con la cierta legitimidad que tienen después de haber ganado las elecciones, pretenden profundizar de un solo toque, como dice nuestro pueblo, de manera acelerada estas políticas neoliberales. La segunda cosa es que para poder hacer eso, el gobierno requiere tener el control de la Asamblea y de la Corte Constitucional, Raúl. No solamente de la Asamblea, y voy a explicarlo por qué. El control de la Asamblea pretendió conseguirlo a través de este acuerdo con Pachacuti y con la izquierda democrática y con los independientes, y lograron hacer una mayoría para repartirse los puestos. Pero después del triunfo de Leonidas Issa en la presidencia de la CONAIE, parecería que el movimiento indígena y una buena parte del Pachacuti, no sé si todo el Pachacuti, regresan efectivamente a una posición de defensa de los intereses y de los derechos populares, efectivamente. Y esto lo digo con claridad, porque en los 4 años anteriores, Pachacuti fue los 4 o 5 votos que tenía Pachacuti en ese momento, fueron absolutamente entregados al gobierno de Lenín Moreno. Aprobaron prácticamente todas las leyes y todas las políticas neoliberales de Lenín Moreno. Entonces, esa mayoría que la constituyeron en un inicio de este periodo, hoy día parece hacer aguas, justamente por un cambio de posición, por lo menos de un sector de Pachacuti. Hemos visto en las últimas votaciones cómo Pachacuti incluso se ha dividido en sus votos. Un sector vota por el gobierno y otro sector vota, digamos, a favor de las tesis y los derechos, los intereses de los pueblos y las organizaciones sociales en el Ecuador. Hoy día eso está en disputa. Está en disputa fundamentalmente porque el gobierno, creo que básicamente por una actitud ambiciosa del capital financiero del señor Guillermo Lasso, ¿sí? Lo primero que hizo después de ganar las elecciones es romper la alianza que le llevó al poder. Rompió la alianza con el Partido Social Cristiano. Su candidatura fue una candidatura auspiciada por el Partido Social Cristiano y por CREO, y rompió con el Partido Social Cristiano. Algunos dicen, yo tengo alguna información incluso, de que esa ruptura entre Nebot y Lasso es producto fundamentalmente de las contradicciones entre capital financiero y capital productivo. El señor Nebot representa a ciertos sectores productivos, sobre todo de la costa, básicamente de capital inmobiliario, de empresarios, de grandes empresarios agrícolas o agropecuarios y de ciertos sectores industriales. Incluso se dice en la élite guayaquileña de que la ruptura final entre estos dos sectores que desde hace años no se llevan bien, se unieron para las elecciones para impedir que gane un candidato progresista o de izquierda en las últimas elecciones, pero que el elemento, la gota que derramó el vaso de agua fue quien se queda con la privatización del Banco del Pacífico. Guillermo Lasso quiere controlar el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico fue propiedad
de Marcel Lanyado de Win. Marcel Lanyado de Win es un empresario costeño que siempre estuvo vinculado al Partido Social Cristiano. Estas son parte de las contradicciones que poca gente conoce. En ese marco, creo que el escenario de la Asamblea es un escenario en permanente disputa y creo que la composición actual de la Asamblea, donde podemos decir a grosso modo que hay una mayoría de sectores de izquierda, democráticos, populares, plurinacionales, como son el bloque de la Revolución Ciudadana UNES, el bloque de Pachacuti y el bloque de la izquierda democrática. Eso podría constituir una mayoría que permita efectivamente, por un lado, detener leyes justamente como la que se presentó, esta mal llamada ley de creando oportunidades, que es una ley de la esclavitud, especialmente contra los trabajadores y las clases medias, y al mismo tiempo fiscalizar efectivamente. Hay que estar a la expectativa, sin embargo, no todo se puede confiar a lo que son los espacios institucionales como la Asamblea, sabiendo además, y con esto cierro, el segundo elemento que planteé, que es el control de la Corte Constitucional. Lazo requiere el control de la Corte Constitucional. No nos sorprendamos. La respuesta de Lazo frente al rechazo de una ley que a todas luces, en su forma y en su contenido, es anticonstitucional porque retroceden los derechos, lo cual está prohibido por la Constitución. Y es una ley que trata más de 40 leyes, reforma de manera directa 31 leyes, ¿sí? Entonces es inconstitucional. Sin embargo, no nos sorprendamos porque Lazo dijo que iba a dar una batalla, entre comillas, democrática. La batalla democrática podría ser acceder a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional califique como idónea la ley y la impongan por ministerio de la ley. Querido Pablo, pero en la Corte Constitucional en temas estratégicos para el país, como fue la nueva vinculación al CIADI, ha tenido ya una postura totalmente inconstitucional de lo que hemos escuchado. Entonces, prácticamente sería ya conocido cuál sería la postura de la Corte Constitucional en relación a esta ley de oportunidades. Completamente de acuerdo. En el reparto que se hizo en el periodo de Lenín Moreno, con el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo, que se hizo entre estos partidos políticos y estas élites económicas, la derecha tiene el control de la Corte Constitucional. Y Guillermo Lasso tiene el control de la Corte Constitucional. Por eso, vuelvo a insistir en lo que ya decía, no hay que confiar demasiado efectivamente en lo que pueda hacer la Asamblea. En la Asamblea, además, hemos visto lastimosamente que hay muchos votos que se pueden comprar. Y tampoco hay que confiar nada en la Corte Constitucional, lo cual no significa que no ejerzamos nuestros derechos de exigirle a la Asamblea fiscalización, leyes a favor del pueblo, etcétera, o de exigirle las garantías constitucionales a la Corte, ¿sí? Pero es innegable que el eje fundamental de defensa de los derechos tiene que ser efectivamente la participación ciudadana, querido Raúl. Tiene que ser el eje de los derechos políticos de participación, que implica controlar a la Asamblea, vigilar a la Asamblea Legislativa, vigilar a la Corte Constitucional, así como se vigila al Gobierno Nacional, y que implica también el derecho a la resistencia y a las acciones colectivas en la calle, a las movilizaciones, efectivamente. Entonces, creo que esa es la mejor garantía frente a la pregunta anterior, incluso que tú hacías, Raúl, para poder garantizar los derechos y para poder garantizar los grandes intereses del país. Pablo, tú ya hiciste un análisis así rapidísimo del otro elemento que yo quería preguntarte y cuál es la visión desde las organizaciones sociales en relación a la ley llamada de creación de oportunidades. Pablo, si tú en unos 3 ámbitos puedes de alguna manera profundizar y definir qué intereses, cuáles serían los efectos de esta ley hacia la sociedad ecuatoriana, hacia los sectores medios, hacia el sector de trabajadores que estamos acá en el Ecuador. Por favor, si nos ayudas a hacer un análisis de aquellos ámbitos claves que esta ley en el fondo persigue, por favor. Sí. Esa ley es realmente la ley, el programa económico de Guillermo Lasso. No es una ley que se refiere a una sola materia, por ejemplo, a la materia laboral.
o a la materia tributaria, o a la materia minera, o a la materia petrolera, a la materia agrícola, etc. Es una ley que recoge todos esos elementos. Por eso, en su forma es inconstitucional, y la Asamblea actuó correctamente rechazando por inconstitucionalidad ese proyecto de ley, para que se pueda dividir el proyecto de ley en función de lo que dice la Constitución y las leyes, que una ley no puede tratar más allá de una sola materia. En el fondo, el problema de fondo de esa ley tiene que ver con tres elementos, querido Raúl. Los tres elementos, o por lo menos dos de ellos, son claramente inconstitucionales como tal. Violan una serie de artículos y de derechos o de mandatos consagrados en la Constitución de la República del año 2008. Pablo, discúlpame interrumpirte, por favor. Quisiera pedirte hacer una breve pausa y regresamos desarrollando estos elementos que te hemos pedido, y también, hermano, que nos puedas un poco plantear, para finalizar esta entrevista, qué desafíos tienen las organizaciones sociales frente a esta coyuntura. Regresamos. Queremos reiterar a todos los amigos y amigas que estamos en una entrevista en vivo. Por favor, les invitamos a que si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, que la hagan, y de esta manera garantizamos una comunicación interactiva. Regresamos, por favor, no se desvincule. A continuación, con Pablo Iturralde. Periodismo Ciudadano es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Consorcio Jurídico Neoconsultores, asesoría legal, patrocinio y defensa de sus casos civiles, penales, laborales, notariales. Neoconsultores, democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Visítenos en la Manuel Larrea 13-101 y Arenas, edificio Duque, oficina 101, sector Consejo Provincial de Pichincha. Llámenos al 2-542-1000, WhatsApp 0984-04-1973. Periodismo Ciudadano. Espacio independiente de entrevistas, noticias y opinión. Periodismo Ciudadano. Síguenos por Facebook Live en nuestras redes sociales. Periodismo Ciudadano es retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Consorcio Jurídico Neoconsultores, asesoría legal, patrocinio y defensa de sus casos civiles, penales, laborales, notariales. Neoconsultores, democratizando el conocimiento de nuestras leyes. Visítenos en la Manuel Larrea 13-101 y Arenas, edificio Duque, oficina 101, sector Consejo Provincial de Pichincha. Llámenos al 2-542-1000, WhatsApp 0984-04-1973. Periodismo Ciudadano. Espacio independiente de entrevistas, noticias y opinión. Periodismo Ciudadano. Síguenos por Facebook Live en nuestras redes sociales. A todos los compañeros y compañeras de Periodismo Ciudadano, de La Voz de los Pueblos y de Radio El Tiempo, que nos amplifica en la parte norte de la ciudad de Quito. Nos encontramos con Pablo Iturralde realizando un análisis de la situación actual en términos políticos, sociales y económicos que vive el Ecuador. Querido Pablo, mil disculpas por interrumpirte en el análisis que tú nos hacías en relación a la ley de oportunidades. Continúa, por favor. Yo había dicho en la primera parte que esta ley es inconstitucional en la forma porque, insisto, trata muchas materias, muchos elementos, reforma alrededor de 40 leyes, 31 ellas de manera directa. Hay un capítulo específico de reformas a 31 leyes, de toda naturaleza, como dije hace un rato, de hidrocarburos, de minería, de agricultura, de medio ambiente, de salud, de
prácticamente casi todo el marco legal con respecto a las áreas económicas en nuestro país. Pero el tema de fondo, o las violaciones de fondo de esta ley, tienen que ver fundamentalmente con tres ejes, Raúl. La ley trata más elementos, pero hay tres ejes fundamentales que están expresados en esa ley. La primera, que es toda la primera parte, es este intento completamente inconstitucional e incluso ilógico, irracional, de imponerle al país una nueva ley laboral, un nuevo código del trabajo. El Ecuador tiene vigente un código del trabajo y quieren crear prácticamente un segundo código del trabajo, ¿sí? Para que en el Ecuador existan dos leyes laborales, dos códigos del trabajo, con muchas disposiciones completamente contrarias. Y el tema es que, según la explicación dada por el propio gobierno, este código de trabajo seguiría vigente para quienes tienen actualmente relaciones de dependencia laboral, es decir, para todos los trabajadores que ya tienen contratos de trabajo. El nuevo código laboral serviría para contratar la nueva mano de obra, supuestamente. Por tanto, y ese nuevo código de trabajo, es un código de trabajo que violenta todos los derechos prácticamente de los trabajadores. Violenta el salario mínimo vital. Ahí los trabajadores pueden pasar a ganar de 100 a $200 aproximadamente. Violenta la estabilidad laboral. Violenta la seguridad social. Violenta las 8 horas de trabajo laborables al día. Violenta las 40 horas de trabajo laborales en el mes. Si uno trabaja en las noches o uno trabaja los fines de semana, que conlleva el pago del 50% de remuneración en el primer caso, y si es el fin de semana, del 100% de la remuneración, un doble pago, prácticamente un doble sueldo, ¿sí? Eso se pierde completamente. No va a ser reconocido ese tipo de casos, de cosas. Se elimina el aporte patronal para estos nuevos trabajadores, ¿sí? Por tanto, no está garantizada su seguridad social, o si quieren tener seguridad social, van a tener que pagarse cada uno de los trabajadores completamente la seguridad social como tal. Y el gran problema, Raúl, es que ¿quiénes van a ser contratados fundamentalmente con esta nueva ley laboral, con este nuevo código del trabajo? Los jóvenes. Los jóvenes. Mis hijos, Raúl. Tus hijos. La juventud que muchas de las veces votó incluso por este vampiro que hoy día nos tenemos en la presidencia de la República. Perdón que me refiera en esos términos. Pero es así, porque es una actitud absolutamente malsana de explotación justamente de los trabajadores. Este es el primer eje. En otras palabras, se trata mediante estas argucias inconstitucionales, ¿sí? Fundamentalmente de someter a los trabajadores a mayores situaciones de precarización laboral y de flexibilización laboral. El segundo eje de las leyes. El segundo eje de esta ley es la reforma tributaria. Y la reforma tributaria pretende incrementar efectivamente los recursos que el Estado va a conseguir a través justamente de los tributos. Pero adivinen cuál es el sector que fundamentalmente va a aportar económicamente. Cualquier persona con dos dedos de frente, ¿sí? Con algo de raciocinio, ni siquiera digo de conciencia o de compromiso con los sectores populares, con las mayorías o con los intereses nacionales, solamente con dos dedos de frente. Cualquier persona, ¿sí? Pensaría que quienes tienen que aportar de mayores recursos para poder financiar el desarrollo nacional, ¿sí? Para poder financiar la salud, la educación, las becas, la seguridad social, la vivienda, etcétera, el desarrollo económico mediante la inversión del Estado, deberían ser las empresas que más utilidades, que más ganancias han tenido en estos últimos años. Adivinen quiénes son por los que más ganaron con ciudadanos en estos últimos años, incluso en medio de la pandemia. Los banqueros, pero no son ellos los que más van a aportar. Claramente la reforma tributaria pretende ampliar la base de gente que paga tributos e incrementar el impuesto porcentualmente, más que a los grandes élites económicas, grandes banqueros y empresarios que se les aumenta apenitas en algunos casos, aumentarles fundamentalmente a la clase media, Raúl, a los sectores medios. Es una clara metida de mano en la casa, en la mesa, en el bolsillo de las familias de clase media en el Ecuador.
que van a cubrir buena parte de lo que el gobierno pretende fundamentalmente conseguir como recursos justamente para financiar el déficit fiscal. Mientras tanto, el presupuesto del Estado, que era financiado fundamentalmente por tributos de los grandes empresarios y banqueros y por la renta petrolera, se reduce. Recordemos que ya en el gobierno de Moreno se perdonaron 4.000, bueno, eran realmente 2.800 aproximadamente millones de dólares a los grandes banqueros y empresarios. Recordemos que se eliminó el impuesto a la herencia. Recordemos que se eliminó el impuesto a la salida de divisas. Recordemos que se han eliminado varios impuestos que fundamentalmente eran impuestos para las élites económicas de este país. Sí. Y sin embargo, lo que se pretende ahora es meter la mano, vuelvo a insistir, sobre todo en las clases medias. Por eso, yo decía en un inicio, esta ley es una ley de esclavitud en contra de los trabajadores y en contra de las clases medias. Y el tercer eje, Raúl y compatriotas que nos escuchan o que nos ven, el tercer eje fundamentalmente son las privatizaciones. Muchas de las reformas legales planteadas en la ley de esclavitud, mal llamada Creando Oportunidades, son reformas legales que pretenden allanar el camino para transferir el patrimonio público, el patrimonio que nos pertenece a todos los ecuatorianos, el patrimonio que sirve para financiar la salud, la educación, la seguridad social, las inversiones, etcétera, ¿sí? Que sirven para financiar todo eso, trasladarla a manos privadas. Pretenden, por eso, una serie de reformas a las leyes para facilitar la entrega del petróleo, los campos petroleros, la entrega del oleoducto, de las refinerías, de las hidroeléctricas construidas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, las carreteras, los aeropuertos, todo, incluso la seguridad social, incluso el Banco del Pacífico, trasladarlos a manos de los grandes empresarios privados, sobre todo de los banqueros del Ecuador y de los banqueros a nivel internacional. Pablo, definitivamente se ve claramente y se siente, se observa en las calles, se observa en la cotidianidad de la vida, llamémoslo así, que la situación económica, la situación de inseguridad, la situación de violencia está en medio de nosotros. Es el resultado que de alguna manera reflejan esta reducción, esta eliminación de instancias que tenían la competencia, por ejemplo, de velar por la seguridad de las cárceles, ¿no? El Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la reflexión en torno a lo que sucede, Pablo, al interior de las cárceles del Ecuador? Si yo tal vez quisiera ampliar un poquito más en los efectos que tiene justamente este modelo económico, y que en la medida en que se va a profundizar, se van a profundizar o se están profundizando justamente los efectos, Raúl. El primer elemento, digamos, claramente que provoca este tipo de situación es el desempleo. Y no es verdad, como dice el gobierno, que se han recuperado, nos dice que supuestamente se han recuperado 200.000 plazas de trabajo. Es absolutamente falso. Preguntémonos nosotros mismos en qué situación laboral estamos. Nuestras familias, la gente que conocemos, nuestros vecinos, amigos. Preguntemos si tienen trabajo digno, trabajo estable, trabajo donde les paguen por lo menos el sueldo básico. Preguntémonos. Y estos problemas, vuelvo a insistir, no son solamente resultado de la pandemia de COVID-19. Es cierto que se profundizaron, pero estos problemas comenzaron en el año 2018, cuando el señor Moreno trajo de regreso al Fondo Monetario Internacional, firmó una nueva carta de intención y nos comenzaron a implementar las políticas económicas de austeridad y de castigo a los sectores populares para favorecer el pago de la deuda externa, que es para favorecer al capital justamente de los bancos. ¿Sí? Entonces, el primer problema es desempleo y el desempleo continúa galopante, continúa profundizándose. 2. El segundo problema inmediatamente vinculado a esto es el empobrecimiento. El empobrecimiento de clases medias, la situación de extrema pobreza que viven familias que antes estaban bajo la línea de pobreza y que prácticamente en este momento han tenido que modificar hasta su dieta alimentaria, Raúl, porque efectivamente la plata no alcanza para poder alimentarse adecuadamente o 3 veces al día, ¿sí?
gente que ha tenido que abandonar las casas en las que vivía porque ya no tiene para pagar los arriendos, ¿sí? Sí, hay un empobrecimiento generalizado. Y esto, a su vez, causa por lo menos 2 efectos o 3 efectos más sobre los cuales yo quiero referir. Por un lado, el incremento de la migración. Y el Ecuador vive ya la tercera ola migratoria. La primera ola migratoria fue en los años 70, la segunda fue justamente en los años finales de los 90, 2000, con la crisis financiera bancaria y el salvataje bancario, que expulsó casi a 3 millones de ecuatorianos de nuestra patria, y hoy día vivimos un nuevo éxodo de ecuatorianos. Solamente de la gente que viajó a México y a Guatemala, sobrepasan la gente que ha viajado y que no ha retornado, sobrepasan los 120,000 personas. Pero esta es la vía de migración legal. Si uno cuenta las vías de migración, de traslado de los migrantes ilegales, esto hay que multiplicarlo por varios cientos de miles, efectivamente, Raúl. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso, hay aproximadamente 60,000 ecuatorianos y ecuatorianas detenidos por la Policía de Migración en las fronteras de Estados Unidos con México, por ejemplo. ¿Sí? Vivimos ya una tercera ola migratoria con todo lo que eso significa. Muerte de personas, desaparecidos, enormes deudas de 15,000 a 20,000 dólares con los coyoteros, ¿sí? Donde la gente incluso vende el terrenito que tiene o la casita que tiene para poder financiar la salida de determinados familiares, etcétera, ¿sí? Con la desconstitución de familias y el agravamiento de los problemas sociales. Y el otro efecto es el efecto del incremento de las desigualdades sociales, Raúl. Si uno hace un análisis a través del índice de Gini, desde el gobierno de Lenín Moreno, el índice de Gini se había venido reduciendo durante 10 años, en el gobierno de Rafael Correa. La reducción llegó a 12 puntos del índice de Gini. El índice de Gini mide la desigualdad entre los sectores más ricos de la población y los sectores más pobres de la población. Esto se había reducido durante 10 años. A partir de la traición del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Guillermo Lasso, este índice se ha incrementado. Prácticamente hoy día estamos con un índice de Gini casi similar en apenas 4 años y medio a lo que se consiguió, casi similar al que teníamos hace 15 años. Es decir, se revirtió en 4 años y medio lo que conseguimos prácticamente en 10 años. Y en este marco hay que colocar, Raúl, la crisis de seguridad y la crisis carcelaria. Es evidente que la crisis de seguridad en el país está vinculado a los problemas económicos sociales, no solamente, pero está vinculado a esto. Y estos 2 problemas, tanto la crisis carcelaria como la crisis de seguridad, que significa el incremento de la violencia y de la delincuencia en las calles. En mi familia, solamente entre este mes y el mes pasado, ¿sí? Nosotros hemos sido víctimas de 2 robos. Uno en nuestra casa y uno fuera de la casa de un hijo, ¿sí? Solamente en estos 2 últimos meses. Esto es generalizado. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué la crisis carcelaria? En primer lugar, por los niveles justamente de crisis social, de empobrecimiento, de pauperización económica, de incremento de las desigualdades sociales que producen las políticas económicas neoliberales. En segundo lugar, porque parte de esas políticas económicas es el debilitamiento del Estado, Raúl. Por eso los recortes presupuestarios. Por eso no hay dinero para salud, para educación, tampoco para las cárceles. ¿Por qué en el gobierno de Rafael Correa en las cárceles se hizo una importantísima inversión para construir nuevas cárceles y mejorar las condiciones en que están las personas privadas de libertad? Incluso habían escáneres modernos, ese tipo de escáneres que existen en los aeropuertos internacionales, para escanear a las personas que ingresaban a visitar, y esto impedía que se pueda meter lo que ahora se mete: pistolas, balas, ametralladoras, fusiles, sierras eléctricas, machetes, cuchillos, porque no hay este tipo de instrumentos, y por la corrupción, que es parte del debilitamiento del Estado, Raúl. Entonces, la segunda razón es el debilitamiento del Estado, querido Raúl. Y la tercera razón, en ese mismo marco, es la eliminación de una serie de instancias que antes tenía el Estado ecuatoriano para hacerse cargo específicamente de la administración de las cárceles del Ecuador. No significa que se hayan resuelto todos los problemas,
Pero si uno compara, las diferencias son enormes entre lo que estamos viviendo en este momento, que solamente en este año ha costado ya la vida de más de 250 personas. Pablo, muchísimas gracias por todo ese análisis que tú nos haces. Quiero transmitirte unos saludos de parte del compañero Héctor Valladares. Muy clara tu explicación, compa Pablo. Saludos desde Zamora. Manuel Buenaño, Barrio Nuevo, te manda un saludo a todos y todas. Me parece que es conocido Manuel Buenaño. No sé si estamos hablando del mismo, ¿no? Pablo, por cuestiones de tiempo, por favor, hermano, el análisis, el diagnóstico, la situación está bastante complicada. ¿Cuáles son los desafíos desde las organizaciones sociales? ¿Qué se tiene que hacer para poder resistir y poder vencer a toda esta arremetida neoliberal, Pablo? Voy a tratar de ser bien puntual en honor al tiempo. Lo primero es que yo creo que hay que tener claros los objetivos. Vean, en este momento no se puede solamente luchar por una demanda o reivindicación en particular. No se puede solamente plantear la derogatoria del incremento mensual de combustibles. Es un error. Hay que plantear una propuesta programática que recoja esas diferentes demandas, efectivamente, de los agricultores que están quebrados, del incremento de lo que implica el impacto económico por el incremento de los combustibles o la energía eléctrica, de los industriales, de los estudiantes, de las mujeres, de los barrios, de los trabajadores. Y esto hay que procesarlo, articularlo en una propuesta que nosotros llamamos, tiene que ser una propuesta antineoliberal, tiene que ser una propuesta para recuperar, para volver a tener un desarrollo de carácter económico mediante la participación activa del Estado, ¿sí?, que permita además desarrollar un estado de justicia social a través de una reforma tributaria o de fortalecimiento de los impuestos progresivos, de los impuestos directos para que paguen más los que más tienen, y a través del fortalecimiento de la salud, educación gratuita, vivienda, políticas agropecuarias, etcétera, ¿sí? Ese es el primer elemento. Eso requiere necesariamente, y eso significa para nosotros, en definitiva, una derrota del modelo económico neoliberal. No van a mejorar los derechos de la población si no derrotamos o no impedimos que se continúe aplicando este tipo de modelo económico social. La segunda cosa es que eso no es posible sin unidad, Raúl. Se requiere una amplísima unidad. Una unidad significa una unidad con los diferentes. Perdonen, incluso con aquellos, vean, yo he tenido que conversar en las últimas semanas y meses, incluso con aquellos que traicionaron en la época pasada. Y no es que tengamos, perdón que lo diga así públicamente, no es que tengamos ninguna confianza en ellos, pero aparentemente quieren sumar fuerzas en una lógica de defensa de los intereses, de los derechos de los trabajadores, de la dignidad nacional, de los intereses nacionales, para desarrollar justamente una economía productiva y una economía con justicia social efectivamente en el país. Entonces es una amplia unidad. ¿De quiénes? De las clases populares, de las clases medias y de sectores empresariales y de todos los sectores políticos, de izquierda, progresistas, democráticos, socialdemócratas, plurinacionales, que estén efectivamente al servicio de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Un tercer elemento, Raúl, es que esto requiere además necesariamente una agenda de acciones colectivas. Y con respecto a la agenda de acciones colectivas, yo creo que hay que plantearlo de manera muy clara. Para nosotros es evidente. Nosotros creemos que ya se inició un nuevo ciclo de protesta social, Raúl, en el Ecuador. Los ciclos de protesta social son similares a los ciclos de la economía. Tú tienes estudios de economía, algunos de las personas que nos escuchan también, algún conocimiento en el tema de economía, pero yo quiero explicar. La economía se mueve en ciclos, en ondas, en olas. Hay momentos de crisis, de recuperación económica, de auge económica, de crecimiento económico para volver a la crisis. El ciclo de la protesta social, o lo que otros llaman el ciclo de la lucha política, se mueve de la misma manera. Hay momentos de reflujo de la lucha popular, hay momentos de levantada de la lucha popular, llega un momento a una cúspide de auge, que generalmente en el Ecuador ha tomado la forma de levantamientos indígenas, populares y ciudadanos, y posteriormente, nuevamente hay una especie de caída de la lucha social, porque no se mantiene al mismo nivel durante mucho tiempo, sino que baja el nivel de la lucha social. Hoy día estamos aquí, en el inicio del ciclo. Ese inicio del ciclo se dio en los meses de julio-agosto. Ni bien posesionado el señor Guillermo Lasso,
no solamente por lo mal que está haciendo las cosas y lo inepto del señor Guillermo Lasso y por la continuidad de las políticas neoliberales, sino porque esas políticas ya se venían aplicando desde 4 años atrás. Y el primer sector que se movilizó fueron los sectores campesinos. Vean, la gente no se va a dejar matar de hambre. La gente no se va a dejar dominar sin reaccionar. Y lo que está viendo, por eso hablo yo de un nacimiento, de un surgimiento, de un nuevo ciclo de protesta, lo que hay en este momento es una reacción ciudadana que ha comenzado a expresarse primero en los campesinos, luego en los trabajadores. Hoy día vemos ya movilizados, por ejemplo, a todo el personal que trabaja en los centros infantiles, en los centros de desarrollo, por las deudas que tiene el Estado. Hay algunos gobiernos autónomos igualmente que han protestado por la falta de pagos, etc. Eso va a ir incrementándose, Raúl. Y en nuestro cálculo, porque esto no depende solamente de la buena voluntad, eso va a madurar fundamentalmente el primer semestre del siguiente año. Lo cual no significa, cuidado, que no haya que construir desde ahora la unidad y que no haya que desarrollar acciones de movilización. Yo quiero terminar en este sentido invitando a toda la ciudadanía, a nombre del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a nombre de la Asamblea Nacional Ciudadano, que yo la coordino a nivel nacional, y a nombre del Frente de Trabajadores del Ecuador, a una movilización, a un plantón y movilización el día 12 de octubre próximo, el próximo martes, en una semana, a las 10 de la mañana aquí en Quito, en la Corte Constitucional. Vamos a ir con una movilización a presentar una demanda de inconstitucionalidad de decenas, de cientos de organizaciones sociales en contra del famoso tratado o del famoso acuerdo para retornar al Ecuador al CIADI, porque es un acuerdo inconstitucional justamente, ¿sí? Y queremos hacerlo con movilización para vigilar justamente a la Corte Constitucional. Y esta misma movilización se va a hacer en diferentes provincias frente a las gobernaciones de las diferentes provincias como tal. Para nosotros, con esta acción, entramos en un proceso permanente de acción colectiva, de movilización en la calle, y durante estos días vamos a estar haciendo una serie de talleres, fundamentalmente con los dirigentes, con los representantes y con profesionales que forman parte del Frente de Defensa Petrolero, para que la gente tome conciencia del tema del CIADI y el tema del CIADI como un elemento central, sobre todo de la política de privatización del patrimonio que nos pertenece a todos los ecuatorianos, como lo hemos dicho antes. Muchísimas gracias, Pablo. Pues frente a una inquietud que nos hace el compañero Héctor Valladares, la línea política para las organizaciones sociales rumbo al 2025, creo que tú has planteado ya algunos elementos de unidad, de agenda común, de movilización que deberían ser parte del trabajo que tienen las organizaciones sociales. Te quiero transmitir también un saludo de parte de Natalie Gutama. Saludos, estimado Pablo, excelente análisis. Y también de la compañera Grace Dávila. Perfecto, Pablo, te mandan un fuerte abrazo, compañero. Muchísimas gracias, Pablo Iturralde, coordinador nacional de la Asamblea Nacional Ciudadana, quien nos ha compartido su análisis, su perspectiva sobre la situación actual que vive el Ecuador. Les agradecemos a todos ustedes, amigas y amigos de Periodismo Ciudadano, de La Voz de los Pueblos, y también a Radio El Tiempo, que nos ha amplificado esta señal en la parte norte de la ciudad de Quito. Nos estamos encontrando el próximo día martes con una nueva entrevista, con otra mirada de otros actores sociales. Un abrazo, Pablo, cuídate mucho, saludos a todos y todas. Buenas noches, muchísimas gracias. Periodismo Ciudadano fue retransmitido por los 1410 kilociclos de Radio El Tiempo de Quito. Periodismo Ciudadano. Espacio independiente de entrevistas, noticias y opinión. Periodismo Ciudadano. Síguenos por Facebook Live en nuestras redes sociales.